Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este conversatorio enmarcado en las actividades de Cultura en un Clic 3.0. Desde la Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México les damos la más cordial bienvenida. Y bueno, estamos muy contentos de poder realizar esta actividad ya en este último mes del año, que ha sido muy complicado, pero que bueno, nos ha dado también la oportunidad de llevar a cabo actividades como esta para recordar y revalorar la obra de algunos autores que han estado además cercanos al Estado de México, en especial a la ciudad de Toluca, como lo fue Guillermo Fernández, ¿no? Bueno, este conversatorio denominado La poesía de Guillermo Fernández, pues lo llevaremos a cabo con nuestro invitado, que es el maestro Hernán Bravo Varela, a quien le agradezco mucho haber aceptado esta invitación y bueno, le agradezco que nos comparta hoy toda su experiencia y además también pues sus opiniones y consideraciones de la obra del maestro Guillermo Fernández. Muchas gracias, maestro Hernán. No, hombre, encantado. Gracias a ti, Trini, y gracias a todos los que hacen posible también esta charla virtual. Y bueno, para dar inicio a nuestra conversación, me voy a permitir leer una breve reseña curricular de nuestro invitado. Hernán Bravo Varela es poeta, ensayista y traductor. Licenciado en Literatura y Ciencias del Lenguaje por la Universidad del Claustro de Sor Juana, donde ha sido profesor y en cuyo programa de escritura creativa imparte un laboratorio continuo de poesía desde 2010. Becario del programa Jóvenes Creadores del FONCA en poesía en 2004, 2005, 2008 y 2009, así como de la Fundación para las Letras Mexicanas en el área de ensayo literario de 2005 a 2006 y de 2006 a 2007. Colaborador de Letras Libres, Laberinto del Milenio Diario, Crítica, La Tempestad, Paréntesis, Pauta y Revista de la Universidad de México, entre otras muchas publicaciones. Parte de su obra ha sido traducida al inglés, francés, alemán y chino. Premio Punto de Partida en 1999 en poesía, Premio Nacional de Poesía Joven Elías Nandino en 1999 por Oficios de Ciega Pertenencia. Premio de Literatura Letras del Bicentenario en 2010 por Historia de mi hígado y otros ensayos. Y en 2019 publicó Malversaciones, sobre poesía, literatura y otros fraudes. Tiene a su cargo el periódico de poesía de la UNAM. Muchas gracias nuevamente y bienvenido, maestro. No, pues al contrario, encantado de estar aquí hablando sobre nuestro querido y extrañado Guillermo Fernández, pero sobre todo nuestro admirado poeta y traductor Guillermo Fernández. Claro, y bueno, para entrar ya en materia específicamente de la dimensión poética de Guillermo, porque si bien en otros momentos hemos hablado aquí de la colección La Canción de la Tierra y de su trabajo de traducción, pues ahora nos pareció sumamente importante hablar de su obra como poeta, ¿no? De esa labor y también de su labor como un gran promotor de la escritura, de la poesía a partir de los talleres que organizaba, que organizó en diferentes lugares y momentos. Y bueno, nada más para poner en contexto a quienes nos escuchan, leeré una breve también reseña de Guillermo Fernández y me voy a permitir compartir la pantalla para que también podamos pues ver quién era Guillermo. Guillermo Fernández nació en Guadalajara, Jalisco, el 2 de octubre de 1932. Falleció en la ciudad de Toluca, Estado de México, el 30 de marzo del 2012. Fue poeta, traductor, estudió literatura en la UNAM y filología toscana antigua en Florencia. Su labor como traductor de literatura italiana es ampliamente reconocida. Destacan las traducciones de los clásicos como Dante, Alighieri, Boccaccio, así como de autores italianos contemporáneos como Cesare Pavese, Dino Buzzati, Mario Luzzi, Italo Calvino, entre otros.
Realizó numerosas compilaciones para la colección Material de Lectura de la UNAM, colaborador de diálogos El Día, El Heraldo de México, El Nacional, y una serie de publicaciones periódicas y revistas en las que tuvo una gran presencia. Obtuvo o fue galardonado con la condecoración a la Orden al Mérito de la República Italiana en grado de caballero en 1997 por su labor como difusor de la cultura italiana. Creador emérito del Sistema Nacional para la Cultura y las Artes del FONCA y Premio Jalisco de Literatura en 1997, así como Premio Juan de Mairena en 2011 por la Universidad de Guadalajara. Y bueno, al menos contamos una veintena de libros entre antologías y poemarios, ¿no? Aparte de todos los libros en colaboración que Guillermo llevó a cabo a lo largo de su vida y de su trayectoria como poeta. Y bueno, quisiera empezar esta plática planteando la pregunta para nuestro invitado. Hoy en día, ¿no? En 2021, después de pues 8 años de la ausencia de Guillermo ya, ¿cómo podemos ubicar su obra en el mapa de la poesía mexicana? Bueno, el mapa de cualquier género y de cualquier país, pues está atravesado siempre por tierras ignotas que muchas veces asoman y desaparecen. Y luego un paisaje orográfico que a menudo despunta en ciertos años y después dejan de registrarse y luego tenemos la idea de que lo que era permanente, pues en realidad duraba en unos cuantos registros de época. Lo mismo podríamos decir respecto a la figura de Guillermo, pero también de tantísimas otras plumas representativas de la poesía y de la literatura mexicanas. Creo que Guillermo siempre estuvo intermitentemente en el panorama de la poesía mexicana, también por decisión propia y en particular por su muy jacarandosa y hasta gozosa, podría decir, renuncia a todos esos derechos de piso que a menudo se manejan en el terreno de la literatura. Guillermo desde un inicio fue en ese sentido insobornable. Toda su vida prefirió mantenerse al margen de una serie de pequeñas tradiciones, como lo diría Armando González Torres, o de cánones más vastos y más con mayores ideas o a mayores escalas, ¿no? Y lo único que quiso fue escribir una obra con enorme paciencia, con ardiente paciencia, como lo quería Rimbaud, que fructificó en básicamente 5 libros. El quinto de ellos publicado al final de su poesía reunida, Arca, que publicó la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Jalisco. De tal manera que 5 años, 5 libros de poemas en 80 años, nos hace ver, entre otras cosas, no solo el cuidado artesanal con el que elaboraba y revisaba sus propios poemas, sino también la desconfianza crónica, como le indico en algún momento de un texto que escribí sobre él, que desarrolló hacia su propia escritura. Y por eso fue que privilegió, entre muchas otras cosas, su trabajo incansable y magnífico como traductor de la literatura italiana en nuestra lengua, ¿no? Y que indiscutiblemente lo coloca como el traductor
central en América Latina de la literatura italiana a nuestra lengua. Entonces, creo que el papel de Guillermo sigue como ha estado desde hace 58 años, 57 años, desde la aparición de su libro Visitaciones, sigue estando pendiente. Y creo que es un llamado, hace un llamado siempre a regresar a una obra que buena parte de la poesía de los lectores, de los escritores y de los editores de ese género desconoce. Entonces, la obra de Guillermo es un clavo ardiente, expresión que a él le gustaba mucho utilizar en la poesía mexicana, y creo que alguien debe tomarlo con sus manos y quemarse y pesarlo con la debida justicia, ¿no? Guillermo es, al menos para mí, uno de los autores centrales de esa generación de los años 30, entre los que podemos destacar, por supuesto, Marco Antonio Montes de Oca, muy probablemente, aunque unos años mayor, Eduardo Lizalde, Gerardo Denis, Telma Nava, Isabel Fraire, José Carlos Becerra, que por cierto fue amigo muy cercano del propio Fernández, entre tantos otros que podemos mencionar, ¿no? Una asignatura pendiente, insisto, que ojalá que valoremos y rescatemos del olvido. Y ahora que lo escuchaba y revisando un poco algunos escritos sobre la obra de Guillermo, tenemos también este signo o esta constante presencia de la autocrítica, ¿no?, en su obra, que a lo mejor esto influyó precisamente en que 5 libros se oye poco en 80 años, pero que, como bien lo dice, fue una labor muy a conciencia, ¿no? Muy profunda, porque partía precisamente de este signo de la honestidad que estuvo presente en su obra, pero que además se unía a esta cuestión de la autocrítica, que finalmente son algunos de los signos de la obra de Guillermo, ¿no? Y que creo que en función de esto podemos ver que sí es una obra, digamos, no que sea corta, pero 5 libros, ¿no?, en estos años, nos llevan a enlazarlo con estas dos situaciones, ¿no? La de la honestidad profunda y la de la autocrítica constante, que creo que fue algo que se notó siempre y que estuvo ahí en su personalidad y en su obra. Así es. Sí, la autocomplacencia yo creo que fue el último de los rasgos que podría caracterizarlo, ¿no? Como tallerista, como difusor y traductor de la literatura italiana, pero en particular como poeta, ¿no? ¿Cuánto material no habrá destruido Guillermo? ¿Cuántos libros posibles con obra que ya no conoceremos hizo a un lado precisamente porque el rigor le demandaba una producción parca, ¿no? Pero, como bien lo indicó Andrés Senestrosa al respecto de la obra de Licho Macero, y que creo que podría aplicarse perfectamente a lo que hizo Guillermo, si bien fue parca la cosecha, fue dorada la espiga también, ¿no? Entonces, creo que a Guillermo le hubiera importado siempre más pasar, como él estaba seguro que pasarían todos los poetas importantes que en el mundo han sido, por un verso, por un dístico, por una cuarteta aislada, y ya en el mejor de los casos, un poema breve que pasara de mano en mano como el fuego de Prometeo, ¿no?
Yo creo que con eso Guillermo se daba no solo por bien servido, pero creo que nuestro papel de críticos, de lectores, de escritores, de poesía, es sin duda recuperar esa obra, ya de por sí estricta, y concederle un espacio mucho más abierto e iluminado, como el que Guillermo, estoy seguro, y no tan secretamente, anheló, ¿no? Siempre puso su poesía en un segundo término, siempre colocó sus libros detrás de las ediciones de sus grandes maestros, ¿no? De San Juan de la Cruz, de Oscar de Wubik, Miłosz, de tantísimos otros, por supuesto, los italianos Montale, Ungaretti, Mario Luzzi, pero esos libros están ahí detrás en la biblioteca e insisto, esperan ser abiertos con paciente fruición. Además de estos signos distintivos que ya hemos hablado de la obra de Guillermo, ¿cuáles serían algunos más? ¿Cómo podemos delinear la trayectoria, su trayectoria como poeta, uniéndolo a estos, pues a las características que distinguen a su poesía? Bueno, Guillermo, y esto creo que ha sido mencionado en algunas ocasiones por poetas como Jorge Esquinca, por ejemplo, como Ernesto Lumbreras, como Guillermo, como un músico como Guillermo Zapata, que quienes fuimos muy cercanos en los últimos años de Guillermo, pero también por editores como Amelia Suárez o Santiago Matías, que Guillermo empezó con esta historia de desencuentros respecto a la escena literaria de México, en primer lugar por su exclusión, considero bastante injusta, de Poesía en Movimiento, la arquetípica antología de poesía hecha por Octavio Paz, Alicho Macero, Homero Aridgis y José Emilio Pacheco. Según podemos ver en la relatoría de la constitución de esa antología, ¿no? De las cartas cruzadas entre Octavio Paz y Arnaldo Orfila, ¿no? Sabemos que Guillermo entró, por supuesto, en las discusiones para integrar Poesía en Movimiento y que quedó fuera, y que quien lo llevó a la discusión para su probable inclusión fue ni más ni menos que José Emilio Pacheco, quien siempre le tuvo una alta admiración y quien estuvo absolutamente consternado por su dolorosa, injusta y pavorosa, me atrevería a decir, muerte. Entonces, a partir de ahí, creo que Fernández empezó a trazar su camino en solitario, ¿no? Lejos de figurar en antologías, de estar aquí y allá en encuentros literarios, de publicar consuetudinariamente, decidió hacer suyo el italiano, proyectarse como un traductor que en realidad lo que hacía con ese oficio fue, y esto creo que habría que suscribirlo completamente para hablar de Guillermo, escribir con palabras ajenas, como lo diría el escritor y traductor argentino Pablo Ingberg. Creo que Guillermo, quien siempre escribió a cuentagotas, sin importar que además detrás de esa consideración haya estado la autocrítica, un lujo cada vez más infrecuente en México, decidió que su hiperabundancia y su relativo temperamento
grafómano, lo iba mejor a aprovechar en el terreno de la traducción, en el terreno de la escritura. Y aún así llegó a legarnos soltando muy alebrestadamente, sin gran seguridad, a regañadientes, poemas sueltos que figuraron por aquí y por allá en antologías personales, en sumas poéticas como Exutorio, la poesía reunida que tuve la oportunidad de hacer para el Fondo de Cultura Económica, y después los poemas inéditos y todo el libro que no sabríamos que sería el final, ¿no? Llamado Arca, y que le daría título a la poesía reunida de Fernández publicada en Jalisco. Entonces, el papel de Guillermo, insisto, no deja de ser problemático, como fueron sus relaciones con los escritores, pero creo que es el papel de todo lector responsable e inquieto de la poesía mexicana del siglo XX, rescatarlo del injustísimo olvido en el que está, ¿no? Un injustísimo olvido que parece, además, un cruel e ignominioso reflejo de las investigaciones que no han podido dar con el asesino cobarde de Guillermo y con las circunstancias que cegaron su vida ya hace 8 años. Precisamente creo que pues bajo esta situación es necesario promover actividades como estas que nos recuerden no solo quién era Guillermo, sino la importancia de su obra en este mapa internacional, porque la importancia de su obra no es solo de alcance nacional, sino internacional de la poesía, ¿no? Aunado también a toda su labor como traductor al español, ¿no? Que sin lo que él hizo, al menos con los italianos, o en gran parte con los autores italianos, no conoceríamos o no hubiéramos tenido acceso a grandes obras de la literatura universal. Así es. Sí, bueno, no tendríamos, imagínate, ¿no? No tendríamos la mejor traducción libre de la censura jesuítica, como él lo llamaba, que existe del Decamerón de Boccaccio, que es un texto, como sabemos, extremadamente subido de tono y de color, un libro picante, chocarrero, que Guillermo quiso traducir de esa manera para mantener la muy efervescente prosa oral que circula por ese cuento de cuentos o por ese compendio de relatos de la peste, ¿no? Y que en un momento como en el 2020, pues es una lectura esencial. Sin Guillermo no hubiéramos descubierto al jovencísimo Valerio Magrelli, que incluso antes de publicar su primer libro, Hora Serrata Retine, en 1980, fue descubierto por Guillermo e incluido en una antología de poetas novísimos italianos. Y hoy, por supuesto, Magrelli ya es no solo parte esencial del canon de la literatura y de la poesía italianas, sino un autor que, y esto lo digo con conocimiento de causa porque él mismo lo ha expresado así en diversos momentos, un autor que sintió siempre una enorme gratitud por el trabajo de difusión y de traducción tan puntuales como los que hizo Guillermo. Sin Guillermo Fernández, el conocimiento de Mario Luzzi, ¿no? Un poeta contemporáneo, estrictamente contemporáneo de alguien como Octavio Paz, por ejemplo, hubiera tardado muchísimo tiempo y décadas, como en efecto ocurrió después en España, ¿no? Sin Guillermo hubiera sido difícil pensar en que Fabio Moravito, por ejemplo, colega en todos sentidos de Guillermo, se hubiera atrevido a traducir toda la obra de Eugenio Montale, el Premio Nobel de Literatura,
En fin, o sea, la cantidad de servicios que Guillermo legó a los lectores, a los editores respecto a la poesía y la literatura italianas es tan inmenso que no lo podemos agotar aquí, ¿no? Tendríamos que dedicarle francamente un seminario entero durante años a todo lo que tradujo Guillermo, que son decenas, si no es que centenas de miles de páginas. Al propio Da Vinci, ¿no? De los escritos, los textos Y bueno, literarios de Da Vinci. a Leonardo da Vinci y su bestiario, a momentos de la Divina Comedia, que es un proyecto que nunca acarició, pero que por ahí deben circular algunos de los cantos de la comedia, los cuentos de Giovanni Verga o de Italo Svevo, por cierto, traductor de todos los cuentos completos de Italo Svevo, tradujo La condición de seno, su novela esencial, los cuentos de Lampedusa, que más allá del Gato Pardo difícilmente se conocen. O sea, en fin, no acabaríamos nunca de trazar el mapa de todo el cargamento de riquísimas joyas que nos legó Guillermo en sus traducciones, ¿no? Y bueno, hemos hablado aquí de, pues, de estas dos grandes dimensiones de Guillermo y su aporte a la literatura universal, uno como poeta y otro como traductor. Sin embargo, a mí me parece que hay otra dimensión fundamental, al menos en esta ciudad y en este estado, que fue la de ser un promotor de la escritura, ¿no? Es decir, tomarse el tiempo, la paciencia y todo lo que implica ser un promotor de talleres de creación literaria, de poesía específicamente, que llevó a cabo en diferentes lugares y momentos, pero que yo considero que la poesía que se ha hecho en Toluca y los poetas que tenemos en Toluca, que estuvieron cerca de Guillermo, pues lógicamente se configuraron en este cosmos, ¿no? Que Guillermo creó en torno al producir poesía, ¿no? Al producir y al promover la producción de la poesía. Completamente, o sea, pensemos, ¿no? Mi querida, como Guillermo, con su taller, que además tuvo desde el inicio, desde su llegada a finales de los años 80 y principios de los años 90 a Toluca, crió generaciones de autores, ¿no? O sea, puedo recordar algunos de los más destacados nombres de gente que pasó por su taller y que le debe enormemente a Guillermo, y además ellos mismos así lo han reconocido, ¿no? Pienso, por supuesto, en la poeta y narradora y editora Amelia Suárez, pienso en el poeta y artista visual Santiago Matías, pienso en el poeta Sergio Ernesto Ríos, pienso en la escritora todoterreno Cristina Rivera Garza, pienso en el actor No Tenoch Huerta, ahora lo recordaré, es que, en fin, haciendo esta lista al garete, pues se me van muchos nombres. Pienso también, por ejemplo, Roberto Cruz Arzábal, poeta, académico, integrante del Seminario de Poesía Mexicana Contemporánea de la UNAM, en la poeta Marisela Guerrero, ¿no? O sea, en fin, realmente creo que el taller de Guillermo fue un semillero de buenas promesas y enormes realidades en el terreno de la literatura, de la crítica y de la edición. Así que, y por supuesto, indudablemente sus amigos, quienes le enseñábamos con muchísimo temor, pero también con un enorme respeto, nuestros textos, con la seguridad de que en sus manos, pues muchas veces
sufrirían de jibarizaciones o incluso directamente ya de castraciones o de amputaciones, pero que sabíamos que sus manos eran algunas de las mejores correctoras que jamás hayamos conocido, ¿no? Guillermo siempre fue cariñoso, cálido en sus intervenciones, generoso en sus descubrimientos y sus hallazgos, pero nunca fue condescendiente. Y yo creo que eso es lo que lo hizo un tallerista de privilegio, ¿no? Entonces, sí, creo que un taller como el suyo era una escuela de concisión, de elegancia, de puntualización, pero sobre todo un taller contra la cobardía que muchas veces los altos vuelos líricos esconden. Él siempre quería precisión y que todo oliera al instante preciso de su descomposición. Guillermo fue un poeta que también investigó precisamente su escritura desde el lado moridor, ¿no? Como se ha dado en llamar, ¿no? Entonces era inevitable que esa misma ética, a menudo forense, se le exigiera también a los miembros de sus múltiples talleres, ¿no? Sí, claro, esta misma exigencia crítica que aplicaba para él y la honestidad de la que hemos hablado también la llevaba a cabo con la lectura de los demás, ¿no? De los que consideraba cercanos, alumnos, amigos, etcétera. Así es. Y bueno, creo que hoy vemos precisamente ya el fruto de ese trabajo de taller de tantos años, y hoy el propio Saúl Ordóñez, que iba a estar con nosotros, pero lamentablemente no pudo acompañarnos. Y quería hacer una mención especial de Saúl, porque Saúl fue uno de los talleristas más queridos por Guillermo, ¿no? Y en Saúl, Guillermo, desde sus primeros poemas, vio una fuerza brutal, ¿no? Y un colmillo que siempre era aliado de una muy difícil ternura. Creo que al libro, no solo mi querido Saúl se ha confirmado como uno de los poetas esenciales del Estado de México en este momento, sino como un poeta joven destacado de la lírica nacional y premio a premio, libro a libro, fue y sigue haciendo suyas las lecciones que tomó muy pequeño, muy joven. Yo mismo lo conocí, digamos, de poquito antes de los 20 años, y no es que apenas frisando los 20, pero que sigue incorporando todas las lecciones destacadas de Guillermo, ¿no? Entonces, sí, lo extrañamos en esta conversación, pero bueno, finalmente creo que lo mejor de esas lecciones del taller de Guillermo están precisamente en la obra y en la lectura de autores, precisamente como nuestro querido Saúl, ¿no? Claro. Y aquí a mí me gustaría, ahora que están en pantalla estas imágenes también, pues hacer evidente que no se quedaba solo en la producción, sino que también Guillermo empujaba a la publicación, ¿no? A la publicación de las obras de sus alumnos, a un tipo de colaboración que iba más allá del propio taller, sino que el taller llegara a otro lado. Y puedo ligarlo aquí con otro tema que es todo el trabajo que ya mencionabas sobre el trabajo editorial, que muchas veces quedó como velado en el caso de Guillermo, porque si bien él imaginaba los proyectos editoriales, los proponía, etcétera, pues muchas veces eso no quedaba, digamos, quedaba en manos de las instituciones. Sin embargo, sus ideas eran las que estaban ahí la mayoría de las veces, ¿no? Los proyectos en sí mismo los materializaba a través de, pues sí, de las propuestas que hacía. Así es. Pero hay un gran trabajo editorial, un ojo
muy específico de diseño, pues sí, de concepción en general de los libros, que quedó un poco velado, ¿no? Pero que siempre estuvo presente en los proyectos en los que él incursionó, impulsó y llevó a cabo. Claro, por supuesto. O sea, todo este ojo y esta leyenda de enorme rigor crítico, yo creo que fueron heredados, entre otros, por el sello Bonobos en particular, ¿no? Dirigido por Amelia Suárez y por Santiago Matías, y que se volvió un sello fundamental para entender el desarrollo de la poesía mexicana contemporánea, ¿no? Durante su apogeo. Pero también puedo pensar, por ejemplo, en el papel que ha llevado a cabo impecablemente, también con un rigor que heredó de su amistad con Guillermo, el poeta y editor Félix Suárez, ¿no? Por ejemplo. Entonces, en fin, las lecciones de Guillermo siguen ramificándose interminablemente, y no hay cosa, autora, autor, escritura, propuesta editorial de relieve en el Estado de México, y no solo, sino a nivel nacional en muchas ocasiones, que no hubiera contado con un amigo, tallerista, admirador cercano o distante de la obra y del magisterio de Guillermo. Claro. Y bueno, pues para ir un poco cerrando nuestro conversatorio, quisiera preguntarte ya en un nivel pues mucho más personal, ¿cuáles son tus obras predilectas de Guillermo y por qué? Bueno, Guillermo es una sorpresa menuda, los abra uno esos libros donde los abra. Desde los primeros libros donde la sensualidad imaginística y la construcción de una prosa ricamente labrada son los primeros y más visibles empujes de Visitaciones o de la palabra solas, ¿no? Donde incluso también llega a la escritura de sonetos, un molde que no solo le gustaba, sino que le parecía de una hermosa utilidad, como la que veía en su maestro Carlos Pellicer, ¿no? Para de ahí brincar a un terreno mucho más dolorido, a una escritura más sajada, más telúrica, ¿no? Donde prácticamente quiso deshacerse de todo maquillaje, de todo ropel, y lejos del embellecimiento, lo que buscaba era la brutalidad. El efecto tan hipnótico como narcótico de una imagen estremecedora, que lo mismo podía provenir del sentimiento de orfandad o de la evocación de una infancia dura y solitaria, que de los desencuentros en el terreno del amor y de la cama, ¿no? Sin embargo, Guillermo, pese a su durísimo combate contra las instituciones de la fe, era en sí mismo un poeta religioso, y a quien le cantaba y hacía plegarias podía ser un sustantivo intercambiable que podríamos denominar, por supuesto, soledad o amor o madre, o directamente poesía con P mayúscula. Algunos de sus
mejores poemas, pienso en La mano morena sobre el mantel blanco o en otras plegarias u otras oraciones que trabajan con la fórmula de la plegaria o de la oración, se dirigen precisamente a terminar con la soledad, terminar con la sensación de fastidio y de hartazgo y de profunda desmoralización y orfandad, que, insisto, son arcanas, ni más ni menos que el título en algo pasado a sustantivo que reúne su poesía completa, ¿no? Entonces, bueno, para ir aterrizando la pregunta después de este larguísimo prólogo, yo prefiero encontrar en cada uno de los libros de Guillermo ciertos poemas destacados o fundamentales, ¿no? Pero sin duda, yo creo que para mí el libro centralísimo de Guillermo es y seguirá siendo muy probablemente, híjoles, que es difícil cuando tenemos tantos gustos variados, por supuesto. Pero sí, creo que indudablemente su libro central, su obra magna es La hora y el sitio, un libro del año 73, en el que siento que se expande hacia el versículo, no teme redactar el poema de circunstancia, donde ha afinado tan bien su instrumento que incluso le permite meter ruidos, como si se tratara la poesía de una especie de piano preparado a la John Cage, donde el tono lúdico se mezcla con la salvajada, la bravuconería o la provocación retórica, donde el tono lírico alto convive con las cosas más elementales y a veces más corrientes que comunes. En fin, haciendo una mezcla dura que finalmente terminó por caracterizar, por supuesto, la gran poesía madura de Guillermo, ¿no? Y una poesía en la que, pese a su bilis negra, pese a su doloridísimo sentir, nunca deja de tener un sitio especial, de reservar un sitio especial a la ternura, una de las emociones más difíciles de solventar en cualquier texto literario y sobre todo en un poema. Y creo que Guillermo lo hizo eso admirablemente. Hasta llegar a poemas de Arca, que me siguen gustando muchísimo, y donde Guillermo, gracias al aprendizaje que nunca además ocultó de un poeta contemporáneo a él, el premio Cervantes Antonio Gamoneda, ¿no? En los poemas de Arca, digo, hay toda una serie de guiños, de retratos y de homenajes a la poesía de Gamoneda, en particular a la sensación inevitable del olvido, de la muerte, de la descomposición, pero también de la organicidad que nos reúne a todos, que nos dice a todos los seres y cosas de esta tierra con una misma e implacable lengua, ¿no? Pues yo creo que comparto esta idea de que cada libro, ¿no? En cada, uno lo abre, cada libro y cada libro está lleno siempre de sorpresas, ¿no? No hay Así es. desperdicio en ninguno de los libros y creo que vale mucho la pena haciendo precisamente esta revaloración, este recuerdo, este rescate de lo que se ha ido perdiendo un poco de la obra de Guillermo en su A mí sí promoción. me gustaría añadir algo a esto que dijiste, querida, porque sí, en efecto está lleno de sorpresas, pero son sorpresas envenenadas y muchas veces hay trampas para turistas, para propios y extraños. Y me encanta que Guillermo haya
sembrado de minas el terreno de sus poemas, ¿no? Guillermo, como el provocador que fue toda su vida, no podía hacerlo menos en el terreno del poema, ¿no? Y creo que algo también muy importante que a mí me gusta de la obra es cómo extrapola, la maestría con la que puede extrapolar una circunstancia, un acontecimiento, una experiencia muy personal, ¿no? Hacia la universalidad. O sea, hay referencias muy específicas en su obra a personas, lugares, circunstancias, Así es. eventos, ¿no? Que logra magistralmente llevarlo a un ámbito de universalidad donde no es necesario conocer la referencia. Los que estuvieron cerca la conocen, ¿no? Pero el que no la conoce de todos modos tiene, ¿no? O recibe la poesía desde otro lado, pero igualmente fuerte, con la misma potencia, ¿no? Sí, así es. Así es. Pues Pues muchas gracias, agradecemos mucho a la gente que ha seguido este conversatorio. Voy a dejar de compartir la pantalla. Pues a mí me parece que ha sido una plática riquísima. Creo que ejercicios como este en torno a la obra tan importante de Guillermo son necesarios, lo siguen siendo en todas las dimensiones de las que hemos hablado acá. Y nada más para finalizar, pues invitar a la gente a que siga buscando la obra que está publicada en muchas instituciones, en muchos lugares de los libros de Guillermo, y a que nos dejen sus comentarios en esta transmisión para que nosotros podamos recuperarlos en algún momento, ya sea contestarles, darles la información que requieran. Y bueno, agradecer nuevamente a todos, a nuestro invitado por su tiempo, por No, hombre, gracias compartirnos a ti, todo esto. te lo agradezco enormemente. Siempre hablar de Guillermo va a ser un altísimo deber, un gran honor y un gesto de la hermosísima amistad con la que me obsequió durante 15 años. Así que cuando quieran. Y además, invitarlos a que consigan, entre otras cosas, la hermosa colección editorial, La Canción de la Tierra, que él curó, que él ideó, ¿no? Y que, insisto, los muy buenos oficios de nuestro querido Félix Suárez aterrizó en el libro y que creo que forma parte de uno de los patrimonios más altos editoriales que tenga la historia del Estado de México. Entonces, ojalá que estos libros sigan saliendo, apareciendo y que los mexiquenses puedan acercarse a estos libros hermosísimos con los que no solamente van a encontrarse metidos en prodigiosas aventuras literarias, sino verdaderamente, como quería muy bien Whitman, ¿no? Lector, no estás leyendo un libro, estás tocando un alma, el alma de los hombres, ¿no? Entonces, yo creo que esos mexicanos que tengan el gusto de entrar a los títulos de esta colección, que además ya lleva varios, ¿no? Y va a seguir teniendo algunos otros más, van a tener la oportunidad de adentrarse en la traducción, la mente y la idea de mundo, porque es inevitable también, de un personaje tan fascinante, tan particular, tan envidiable, tan querido y tan urgente de rememorar como Guillermo Fernández. Sí, claro, la colección es algo que buscan propios y extraños, que la comunidad literaria, pero también la gente interesada los busca mucho. Llevamos 19 volúmenes editados, estamos preparando el 20. Esperemos que en los próximos meses podamos ya tener esa nueva edición del volumen 20. Y bueno, pues a mí no me resta más que agradecer otra vez esta plática y que invitar a todos a que busquen, sí, las traducciones, pero también la poesía de Guillermo, que es imperdible. Para mí también ha sido esta experiencia de una sorpresa diferente, ¿no? No siempre buena, también una sorpresa venenosa, una sorpresa
doliente, ¿no? En las páginas de los libros de Guillermo, de su poesía, pues tan especial y tan importante. Así es, Bueno. Trina. Pues muchísimas gracias a ti y a todos los que hacen posible este convivio y a todo el público por seguirnos. No, muchas gracias por este tiempo, por compartir y bueno, seguiremos en este camino de la difusión, la promoción de la obra de Guillermo y bueno, en las actividades que están preparadas desde acá de la Secretaría de Cultura. Muchísimas gracias a todos y linda tarde.